A ver, para quien tenga un coche con transmisión automática, hay un código de avería que puede sonar a auténtica pesadilla, el P0845. Hoy vamos a desgranar qué significa exactamente y, lo más importante, cómo se le puede hacer frente. Es esa sensación que a nadie le gusta, ¿verdad? Se enciende una lucecita en el salpicadero, el testigo de avería del motor, y la cabeza ya empieza a imaginarse los peores y más caros escenarios. Pues mira, una de las razones de que se encienda esa luz podría ser esta, el código P0845. Vamos a descubrir qué se esconde de verdad detrás de estas letras y estos números. Vale, vamos a meternos en faena. ¿Qué es exactamente el código P0845? Pues en esencia, se trata de descifrar qué nos está queriendo decir la señal del sensor de presión del fluido de la transmisión. La definición técnica es bastante directa. El código P0845 nos chiva que hay un problema en el circuito eléctrico del sensor de presión del fluido de la transmisión, concretamente en el circuito B. Vamos, que para que nos entendamos, el ordenador del coche ha detectado una lectura de este sensor que está totalmente fuera de lo normal y, claro, hace saltar la alarma. Para que sea súper fácil de entender, podemos pensar en este sensor como si fuera el tensiómetro de la transmisión. Igual que un médico mide la tensión para ver cómo estamos por dentro, este sensor mide la presión hidráulica. Y esa información es absolutamente vital para que el coche sepa cómo gestionar los cambios de marcha para que sean suaves y eficientes. Y ojo, que aunque este código puede saltar en muchísimos vehículos, la experiencia de los talleres nos dice que es un visitante bastante frecuente en ciertas marcas. Lo vemos a menudo en modelos de Nissan, como por ejemplo el Sentra del 2008, y también en algunos Ford y Renault. Venga, ahora vamos a lo práctico, a las señales. ¿Cómo se comporta un coche cuando tiene este código activo? ¿Qué síntomas nos van a delatar el problema mientras conducimos? La verdad es que los síntomas suelen ser bastante evidentes. Lo primero, por supuesto, la luz de Check Engine ahí, encendida en el cuadro. Pero es que además se suelen notar unos cambios de marcha rarísimos, muy bruscos, a tirones o que tardan una eternidad. El coche puede sentirse como perezoso, que le cuesta salir, e incluso puede entrar en el famoso modo de emergencia, que básicamente limita la potencia para proteger la caja de cambios. Y ya en los casos más graves, puede que la transmisión deje de responder del todo. Muy bien, ya conocemos los síntomas. Ahora toca ponerse la gorra de detective. ¿Quiénes son los culpables? ¿Cuáles son las causas más probables que se esconden detrás de un código P084? Aquí tenemos la lista de los sospechosos habituales. Y atención, porque el punto clave la mayoría de las veces es que el problema es eléctrico. Hay que pensar que estos cables y conectores están ahí abajo, sufriendo calor, vibraciones, humedad. Por eso, un cableado dañado o unos conectores sucios o sueltos son los culpables número uno. Claro que el sensor en sí puede fallar, pero antes de ponerse en lo peor, la clave es siempre revisar a fondo todo el sistema eléctrico. Entonces, ¿cómo se aborda esto de forma profesional? Vamos a ver el plan de acción, la hoja de ruta que seguiría un buen mecánico para encontrar el problema de forma metódica y sin empezar a cambiar piezas a lo loco. El proceso es pura lógica. Se empieza por lo más sencillo, buscar si el fabricante ha publicado algún boletín técnico. ¿Por qué? Pues porque a veces la solución ya está más que documentada y te ahorra un montón de trabajo. El siguiente paso, y para mí el más importante, es una inspección visual a fondo del cableado. Después, se borra el código y se prueba el coche. ¿Vuelve a salir? Vale, pues entonces es momento de sacar el multímetro y empezar a medir voltajes y continuidades. Y solo si todas las pruebas apuntan al sensor, se plantea cambiarlo. Aquí es donde se ve la gran diferencia entre un aficionado y un profesional. El error de novato es echarle la culpa al sensor directamente y cambiarlo sin más. Un experto, en cambio, sabe que lo más probable es que sea un simple problema de cables o conectores, y siempre va a inspeccionar eso primero. Otros fallos típicos son pasar de los boletines del fabricante o no mirar si hay otros códigos de avería que puedan estar relacionados. Y llegamos al veredicto final. ¿Es grave este código? ¿Qué soluciones hay? Y sobre todo, ¿por qué no es nada recomendable ignorarlo? Que quede una cosa meridianamente clara, este no es un código de esos que se pueden dejar para la semana que viene. La gravedad del P0845 es bastante alta y pide atención inmediata. Es que ignorar esta advertencia puede llevar a daños muy serios y sobre todo muy caros. Estamos hablando de quemar componentes internos de la transmisión, dañar el cuerpo de válvulas o los solenoides y, en el peor de los escenarios, un fallo total de la transmisión. Y eso sin contar el riesgo para la seguridad, porque unos cambios de marcha impredecibles no son ninguna broma. La buena noticia es que, por suerte, las soluciones suelen seguir la misma lógica del diagnóstico. La clave es empezar por lo más sencillo y frecuente, limpiar y asegurar bien todas las conexiones, reparar cualquier cable que esté en mal estado y solo si las pruebas lo confirman sin duda, cambiar el sensor. Si el problema sigue ahí, entonces sí, toca mirar dentro de la transmisión. Así que, llegados a este punto, la pregunta es bastante obvia.
Después de todo este análisis, ¿la solución a un código P0845 es algo simple o es algo complejo? Y aquí está la gran conclusión de todo esto. La respuesta, en la inmensa mayoría de los casos, empieza con algo tan simple como un solo cable. Antes de pensar en reparaciones carísimas, la clave es una buena y paciente inspección visual del sistema eléctrico. Ahí casi siempre se esconde la solución.